noche, muy bonito domingo, para muchos de vacaciones, para muchos de mucho aprendizaje, mucha lectura, de mucha prospectación, de estar con la familia. Y bueno, todos los domingos son especiales. Todos los domingos son increíbles porque tenemos a alguien en quien podemos aprender. Y para mí hoy es una fortuna poder presentarles al orador, a quien nos va a enseñar en este domingo, que la verdad yo en lo muy particular, yo la admiro muchísimo, la quiero muchísimo, es una persona que le encanta leer, le encanta viajar, le encanta hacer ejercicio, es amante del servicio, todo el tiempo está en qué ayuda, y bueno, entre más das, más recibes. Y bueno, ella de profesión estudió medicina, muy enfocada en la cirugía, tiene un spa enfocado en cuanto a los ojos, tiene muchísima información en cuanto a los productos, es una bomba de información. Yo cada vez que estoy con ella estoy como esponja para poder aprenderle, pero no nada más de lo que tiene que ver con medicina, de lo que tiene que ver con productos. Es una persona, es una líder, es un rango zafiro, que yo digo que le queda pero muy chiquito. Es una persona que tiene muchísimos años de experiencia, muchos años de experiencia en las redes. La otra vez me estaba platicando su historia desde que inició. Es una persona que se ha encargado inclusive de iniciar una empresa de mercadeo en red en el pasado, allá en Colombia. Y bueno, tuvo muchísima gente y ahorita, la verdad, yo lo único que quiero hacer es escucharla. Sabe muy bien cómo funciona la tecnología que tenemos con los productos y bueno, es experta en crecer números, es experta en crecer volumen, es experta en que esto funcione. Entonces, sin más preámbulo, yo los dejo con la doctora Alma Vivas, allá desde Bogotá, Colombia. Hermosa, todo tuyo este domingo. Aquí estamos para escucharte. Y bueno, a libretita y plumita, que estamos para aprender hoy. Bueno, Robert, muchísimas gracias por toda esa edificación, gracias por tus palabras. Estoy muy feliz de estar aquí en esta sala virtual compartiendo una información valiosa con todos los asistentes. Gracias, definitivamente me honran por haberme invitado. Juan Carlos, de verdad que es un honor para mí, es un privilegio en este momento ser parte de la historia del crecimiento de las organizaciones y bueno, toda la información que tengo es para ustedes, para que todos puedan avanzar. El objetivo de esta capacitación básicamente es que tengamos la información correcta, que podamos introducir esa información en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos entender bien cuál es la tecnología de nuestra compañía y de esa manera, cuando algo está en nuestra mente, cuando algo está en nuestro corazón, podemos expandirlo a la humanidad, podemos compartir con la gente qué es lo que la tecnología de Younes está haciendo en nosotros, qué es lo que hacen nuestras células, qué es lo que va a hacer en las células de toda la gente que pueda consumirla. De esa manera vamos a poder tener organizaciones con un crecimiento muchísimo más grande porque cuando podemos consumir con sabiduría, podemos compartir la información con nuestros testimonios, con nuestras historias de lo que el producto está haciendo en nosotros. Así que el tema de hoy es Desoxídate. Desoxídate y es un título muy adecuado porque muchos de nosotros, a pesar de la edad que tengamos, una edad corta o una edad larga, no importa, a veces estamos oxidados, así como cuando se oxida un tornillo y una tuerca que no pueden funcionar adecuadamente. De la misma manera, muchos de nosotros no podemos efectuar muchos de los roles del día a día porque estamos oxidados. Así que la idea es, hoy vas a aprender cómo desoxidarte. Y para poder aprender cómo desoxidarnos, vamos a hablar un poquito acerca de esto, que es un tema real y es la vejez. Todos vamos a envejecer, todos vamos a cumplir con todo ese proceso. Y la vejez es un proceso de oxidación, ¿sí? Se van a oxidar tus células, pero es un proceso natural, es un proceso progresivo, es un proceso que debe ser comprendido por todos nosotros para poder conservar hasta donde sea posible la juventud de nuestras células, nuestra juventud física, ¿mediante qué? Mediante alimentación adecuada, mediante suplementos adecuados. Y en este momento
mediante nuestra tecnología de Yunes, que está rica completamente en antioxidantes. Y ustedes pueden darse cuenta, todas las líneas que tiene la compañía lo que hacen es contribuir a que nos desoxidemos, contribuir a retardar el proceso de la oxidación de las células. Con ello lo que vamos a hacer es que esos estragos normales que hace la vejez no se cumplan y que realmente lo que hagamos es prolongar la expectativa de vida. Para todos los países hay una expectativa de vida diferente y la idea es que los latinos podamos extender un poco esa expectativa de vida, que prolonguemos nuestra vida, que podamos vivir mucho más. Y eso es lo que ha hecho nuestra compañía, ayudarnos a tener una longevidad con calidad de vida. Así que para desoxidarnos, el día de hoy voy a hablarles acerca del Reserve. ¿Y qué es el Reserve? Tenemos una herramienta importantísima y esta mezcla es una mezcla botánica ¿de qué? De antioxidantes esenciales, de antocianinas, de ácidos grasos. Yo les voy a contar qué es cada uno de esos componentes para que todos podamos entenderlos e interiorizarlos. ¿Y qué es lo que hace esa mezcla de esta cantidad de componentes? Lo que hacen es aportar salud a las células, a tus células. Lo que hacen es restaurar completamente tus células y indudablemente están retrasando ese envejecimiento prematuro. Ahora, ¿qué son los antioxidantes? Los antioxidantes que están presentes en nuestro compuesto de Reserve, ¿qué son? Son compuestos químicos, sí, y todos ellos lo que hacen es eliminar completamente los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Son sustancias químicas que lo que están haciendo es que introducen oxígeno en las células y lo que hacen es que oxidar tus células. Hacen que tus células se vuelvan viejas, que tus células dejen de funcionar adecuadamente. Y lo que están haciendo es alterar los componentes de las células y en muchos casos están alterando, por ejemplo, la información genética, el ADN, y por eso muchas de las células de muchas personas están envejeciendo y están generando mutaciones y esas mutaciones dan como resultado enfermedades degenerativas, cáncer, tumores y demás. Ahora les voy a contar qué son los ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales son unas sustancias que están en tu organismo que no pueden ser sintetizadas dentro de tu propio organismo. Un ejemplo de ellos para que ustedes lo puedan quizá consultar. Los que están tomando nota muy juiciosamente, los que están grabando la presentación, son, por ejemplo, el ácido linoleico, el ácido alfa-linoleico. Estos no son sintetizados por tu organismo, así que es muy importante que tú los consumas externamente. Y uno de los componentes que tiene el Reserve tiene ácidos grasos. Es importante que estos ácidos grasos cumplen con unas funciones muy importantes en nuestro organismo y lo que hacen es mantener todas las membranas de las células, y cuando mantienen en adecuadas condiciones las membranitas de tus células, pues permiten que muchas sustancias se absorban y también producen algo importante, y es que producen las prostaglandinas. Bueno, quizá esto sea un poquito técnico, pero yo lo voy a hacer muy sencillo para que empecemos a entender que esas sustancias que son las prostaglandinas lo que hacen es contribuir en tu organismo a algunos procesos que son, por ejemplo, la inflamación y la coagulación. Entonces regulan esa inflamación, regulan esa coagulación. Por eso nuestro producto Reserve nos ayuda con muchos de los procesos antiinflamatorios en el organismo. También esos ácidos grasos son necesarios para absorber algunas vitaminas. Si recordamos un poquito la biología, cuando tú fuiste a biología en el colegio, recordemos que habían unas vitaminas que son vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son? Les voy a recordar un poquito. Son la vitamina A, la vitamina D, la E, la vitamina K. Entonces, cuando consumimos Reserve, lo que permitimos es que se absorban esas vitaminas que son liposolubles. Entonces, estamos absorbiendo una cantidad de nutrientes importantes que están regulando el metabolismo de nuestras células y en este caso específicamente regulan el metabolismo del colesterol. Por eso, vamos a ver más adelante, pero lo anticipo, y es que el Reserve contribuye a disminuir el efecto dañino del colesterol y de los triglicéridos. Imagínense esto. Ahora, ¿qué más tiene nuestro Reserve? Tiene antocianinas. Bueno, para ilustrarles un poco qué son las antocianinas, son unos pigmentos naturales
Y estos pigmentos están en muchas frutas, en muchos vegetales, y seguro muchos de ellos los has consumido con frecuencia. Por ejemplo, están en las uvas, están en las bayas de saúco, están en los rábanos. ¿Recuerdas el color de los rábanos? Están en el repollo morado, están en las grosellas, en las berenjenas, y seguramente te acuerdas de muchos vegetales que tienen esa coloración. Entonces, ¿qué es lo que hacen las antocianinas que tiene en este caso nuestro Reserve? Son antioxidantes. ¿Y qué es lo que hacen? También nos ayudan a disminuir triglicéridos, colesterol, contribuyen también en el efecto de los azúcares, es decir, que contribuyen con las personas que tienen en este caso patologías como la hiperglicemia o la diabetes, contribuyen también en las infecciones y protegen el organismo de diferentes enfermedades, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, son cardioprotectores. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, esa coloración, o sea, esos pigmentos de todo lo que ustedes ven ahí en la pantalla, de todas esas frutas, ese color púrpura, ese color azulado, que va entre azulado, entre morado, entre violeta, lo que hace es proteger a esas plantitas, las protege de los efectos de los rayos del sol, que lo que hacen es los rayos del sol nos oxidan. En este caso oxidan a las plantas, entonces lo que están haciendo es proteger el contenido de las plantas, y también lo que hacen es ayudar a que se asimile la vitamina C. Eso es lo que hacen las antocianinas, todo en las plantas, pero de igual manera lo van a hacer en tu organismo. Actúan como protectores, nos ayudan a cumplir esas funciones específicas de las que yo les he hablado. Eso hacen las antocianinas. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes importantes que tenemos en nuestro producto Reserve? Todos, absolutamente todos los que vemos aquí en la pantalla, todos son una fuente de antioxidantes. Uno de ellos es el jugo de cereza negra. Ese jugo de cereza lo que hace es también contribuir con los niveles adecuados de colesterol, es decir, lo que hace es fortalecer o ayudar a que el colesterol bueno, porque tenemos todos un colesterol bueno, contrarreste el efecto del colesterol malo, del colesterol dañino, del colesterol que se acumula en los vasos sanguíneos, y lo que hace es tapar los vasos sanguíneos. Y también esa cereza negra contribuye con todos los procesos antiinflamatorios del organismo. Ahora, el aloe vera. Muchos conocemos la sábila tiene un montón de usos, con frecuencia se utiliza para muchos usos, para el cabello, para las uñas, como antioxidante, bueno, en fin, para problemas digestivos, pero básicamente lo que hace el aloe vera que contiene nuestro Reserve es también ayudar como a nivelar todos esos niveles de azúcar en la sangre por el efecto antioxidante que tiene, y reduce también la inflamación. Ahora, vemos ahí también la granada. La granada nos ayuda a mantener un corazón completamente saludable, un corazón que está funcionando adecuadamente. Y tenemos el té verde. El té verde se ha utilizado durante muchísimos años para apoyar el fortalecimiento también del sistema inmunológico, pero también nos ayuda a inhibir el apetito, nos ayuda como a conservar también como antioxidante, a conservar la juventud y la lozanía de las células. Tenemos los arándanos que son también unas frutas que son un poco exóticas, no se encuentran con frecuencia en todo el mundo, pero lo que hace este arándano es combatir el estrés oxidativo, es decir, que lo que hace es ayudar a disminuir la cantidad de oxidación que hay en el organismo, aumentar la cantidad de nutrientes que contrarrestan ese efecto para poder que las células funcionen adecuadamente. Tenemos el extracto también de las semillitas de uva. Las semillas de la uva también son una fuente importante de antioxidantes y tienen vitamina E. Recordemos, bueno, es que tardaríamos muchísimo hablando de cada uno de los componentes y de todo lo que hacen las vitaminas liposolubles en nuestro organismo. El jugo de la uva Concord, también tiene una cantidad importantísima de vitamina C. De hecho, recordemos que la vitamina C, cuando tenemos procesos gripales, las abuelitas nos recomiendan, tomen vitamina C, tomen muchos cítricos. Bueno, aquí tenemos el jugo de la uva Concord, que nos ayuda también como a contrarrestar ese efecto de todos estos procesos virales y bacterianos cuando nos dan estas infecciones frecuentes, porque nos ayuda a fortalecer precisamente nuestro sistema inmunológico de todas esas agresiones, y también nos ayuda a proteger de una manera increíble el corazón. Pero tenemos el acai, y el acai
El acai también tiene muchos antioxidantes y tiene antioxidantes y tiene también polifenoles. Ahora, el resveratrol es algo maravilloso y ese es uno de los componentes que tiene el Reserve en una dosis de 75 miligramos, pero este compuesto siempre lo encontramos es en la cáscara de las uvas rojas. Es rico en polifenoles y ese efecto de los polifenoles es el que yo les voy a compartir en unos momentos porque es lo que nos ayuda a hacer protección, es lo que nos ayuda con unos procesos importantes, pero ya va a continuación. Ahora, la principal causa del envejecimiento de las células es el daño causado por los radicales libres. Vamos a hablar un poquito de esos radicales libres para que nos demos cuenta y para que quizá tomemos un poco de conciencia de qué es lo que hacen los radicales libres y de dónde encontramos radicales libres, porque los radicales libres están libres en todo el planeta y están oxidando nuestras células y los encontramos en el humo del cigarrillo, en los productos de desecho de nuestras propias células, en la contaminación ambiental, en el humo generado por las fábricas, en toda la contaminación que tenemos, inclusive de los propios alimentos en descomposición. Los radicales libres están libres en todo el planeta para oxidar nuestras células y para envejecerlas. Entonces, esa es una de las principales causas del envejecimiento temprano de nuestras células, ese daño causado por estos radicales libres. Y estos ¿qué son? Básicamente, son moléculas que no son estables, que lo que hacen es que están como cojitas porque les hace falta un electrón, pero les voy a explicar. Quiero que ustedes se hagan unas imágenes en su cabeza para que puedan entender cómo se forma un radical libre y qué daño es el que hacen en tu organismo. Miren qué es lo que sucede. El oxígeno que tú respiras, el oxígeno te da vida, sí, te da vida, pero también es la que te lo quita. ¿Cómo es eso? Cuando el oxígeno entra a tu organismo, por sí solo no actúa o no tiene ninguna función real en tu organismo hasta que se pone en contacto con ¿qué? Con los alvéolos de tus pulmones. Recordemos un poquito por allá la biología, entonces nuestros pulmoncitos están compuestos por una cantidad de alvéolos, pero cuando entra el oxígeno, entonces se pone en contacto con ellos y pierde un electrón. Cuando pierde un electrón se convierte entonces en eso, en un radical libre. Quedó una molécula incompleta. Entonces, esos radicales libres empiezan a hacer algo en tu organismo, que es una cadena de robos, de que se roban los electrones vecinos, se roban los electrones de las proteínas, se roban los electrones de los azúcares, se roban los electrones de las grasas, se roban los electrones del ADN. Entonces, señores, cuando en nuestro organismo aumenta la oxidación, por ejemplo, de las proteínas, les voy a contar qué sucede. En el caso, por ejemplo, de la piel, recordemos que la piel es el órgano más extenso que nosotros tenemos. Y cuando esos procesos oxidativos van a las proteínas, entonces las alteran y las alteran tanto, por ejemplo, o alteran sus uniones proteicas en el caso del colágeno y de la elastina. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la piel empieza a deprimirse, es decir, cuando se forman las arrugas, se forman las bolsas, se forman todas las líneas de expresión. Eso sucede cuando se oxidan las proteínas. Ahora, miren lo que hace la oxidación de los azúcares. Cuando se oxidan los azúcares, entonces, ¿qué sucede? Recordemos, se oxidan los azúcares, es decir, que están rojitos y empiezan a robarse esos electrones. Hay un aumento entonces de la circulación de esos radicales libres, entonces la capacidad de tu páncreas, que es el que produce insulina, se hace insuficiente. Entonces, ¿qué sucede cuando se hace insuficiente? Pues hay una cantidad de azúcar circulante en la sangre y hay diabetes. ¿Qué sucede cuando se aumenta, por ejemplo, la oxidación de las grasitas? Estas ya entonces no van a cumplir con la función ideal. La función de las grasas realmente es aportar un poco de energía a tu organismo. Entonces, cuando ya no sucede eso y hay un aumento de la grasita, se empieza a elevar la grasa que se acumula en los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que va a pasar contigo? Que se te van a acumular el colesterol y los triglicéridos en tus vasos y los van a taponar y no van a permitir que la sangre circule adecuadamente. Pero ¿qué sucede cuando aumenta
la oxidación del ADN. Cuando la oxidación va a las células de tu ADN, pueden darse mutaciones, pueden darse cambios, y esos cambios, la consecuencia es que hay formaciones tumorales. Entonces, quería ilustrarles qué sucede con los procesos de oxidación en las células para que no solamente nos demos cuenta que la oxidación altera, digamos, la parte de nuestra juventud, sino que también la oxidación de tus células daña tus proteínas, daña tus azúcares normales y los convierte en algo que no es adecuado para tu organismo. Daña también las grasas y daña también tu ADN. Creando un poco de conciencia en toda esa parte, nos damos cuenta entonces que cuando la producción de esa cantidad de radicales libres, y lo vemos aquí en esas pesitas, ustedes se dan cuenta, ese radical libre es este monstruico que está aquí, cuando esa cantidad de radicales libres excede la capacidad de los antioxidantes que tú estás consumiendo, así sean en alimentos normales o con los productos que nosotros manejamos, pues se genera estrés oxidativo en nuestro organismo y las células se empiezan a deteriorar, se empiezan a dañar. Entonces, ¿cuál es la misión que tenemos en este momento? Todos los que estamos aquí en la sala y que conocemos ya la tecnología de nuestro Reserve, pues la misión de nuestros micronutrientes es consumirlos para poder superar esos efectos de la oxidación, de esos radicales libres. Y si en estos momentos estamos siendo conscientes de que esos procesos antioxidantes los podemos manejar con nuestra tecnología, estamos generando salud, vitalidad en todas nuestras células y lo que estamos haciendo es la visión de la compañía, que es tener longevidad, pero longevidad con calidad de vida, porque todos vamos a envejecer. La idea cuál es, que envejezcamos saludablemente, que aumentemos la cantidad de antioxidantes, porque tenemos antioxidantes en nuestro cuerpo, sí, tú los tienes, todos los tenemos, pero estos antioxidantes no son suficientes para poder contrarrestar todo ese efecto dañino de la oxidación, porque la oxidación, como les decía anteriormente, está presente en la contaminación ambiental, en los productos de desecho de tus células, en los fumigantes de los alimentos, en las fábricas, en el cigarrillo. Así tú seas un fumador pasivo, así tú no fumes directamente, hay gente que está consumiendo cigarrillo y que nos está generando esa cantidad de humo. Ahora, por esta razón es necesario que empecemos a aumentar la dosis de los antioxidantes, y el aumentarla significa que todos somos candidatos a consumir los micronutrientes del Reserve. Así que cuando te pregunten, ¿y lo puede consumir un niño? Sí. ¿Y lo puede consumir un anciano? Sí. ¿Y lo puede consumir una mamá? Sí. A excepción de las mujeres que están en su primer trimestre del embarazo, por la cantidad de componentes vitamínicos que tiene, no serían aptas para consumirlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque las personas que están en su primer trimestre tienen el bebé en formación y el exceso de vitaminas durante esos 3 primeros meses genera malformaciones genéticas. Entonces es muy importante que tengamos esa indicación precisa para poder manejarlo. Ahora, ¿cómo se manifiesta el daño celular? Aquí ustedes pueden apreciar fotos de daño celular. Ahora, se manifiesta como, uno, se manifiesta con el envejecimiento prematuro. Hay personas que inclusive por herencia se envejecen mucho más rápido, les salen bolsitas más rápido, encanecen mucho más rápido. Se nota ese daño celular por enfermedades que afectan órganos, que afectan sistemas. Por ejemplo, ustedes ven aquí enfermedades oculares, cataratas tempranas, enfermedades de tus riñones, cálculos renales, enfermedades del páncreas, y pues la enfermedad del páncreas más frecuente es la diabetes. Inclusive también procesos degenerativos del páncreas o cáncer o tumores en el páncreas. También parte de ese daño celular se puede manifestar como hipertensión arterial o enfermedades que comprometen los tejidos conectivos, articulaciones o ligamentos o tendones.
Y de igual manera, pues ustedes lo ven en la parte de abajo, aquí, mutaciones del ADN, es decir, que se degeneran las células y terminan en tumores o terminan en cáncer. Eso es lo que sucede cuando hay daño celular, pero en nuestras manos está que podamos organizarnos para poder consumir antioxidantes del Reserve y poder hacer ese tipo de prevención. Ahora yo les voy a contar algo maravilloso que tenemos dentro de nuestra compañía y que, bueno, la compañía ha creado algo increíble que es el Reserve, pero el Reserve es altamente antioxidante. ¿Y cómo es que nosotros nos damos cuenta de ello? Les quiero compartir que se realizó una prueba para verificar la capacidad antioxidante del Reserve. Lo que ustedes ven ahí es el documento oficial que se hizo para poder saber qué capacidad antioxidante tiene nuestro Reserve en una célula viva, es decir, en tus células, en las células de todo tu organismo. Eso se llama la prueba CAP-E. ¿Qué significa CAP-E? Significa protección celular antioxidante en eritrocitos. ¿Qué es un eritrocito? Es un glóbulo rojo. Eso es, para que lo tengamos en cuenta y para que lo podamos comprender adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que evalúa esta prueba? Bueno, esta prueba no se la hacen solamente al Reserve, se lo hacen a todos los productos naturales. Pero en este caso, el Reserve fue evaluado y alcanzó un número importante o una calificación importante de 37.1 unidades por centímetro cúbico. ¿Pero qué fue lo que evaluaron? Evaluaron el potencial que tiene nuestro producto de captar los antioxidantes en las células vivas, es decir, que la capacidad que tienen todos estos antioxidantes de penetrar en tu célula. Tus células captan esa cantidad de antioxidantes del Reserve y lo que hacen es contribuir a que no haya daño celular, a que la oxidación se vaya, a que tus células se conviertan, esas moléculas que hay dentro de tus células se conviertan en células sanas, en células estables y funcionen adecuadamente. Eso es, entonces aprendamos, no importa que sea 37.1 o el número, eso no interesa, lo importante es que tú sepas que en la prueba que se le hizo al Reserve alcanzamos una calificación importante, es decir, que nuestro Reserve ahora nos da ese puntaje que nos da también como una postura o posicionamiento frente a muchos de los productos naturales que existen en el mercado. Ahora podemos comprender cómo es que nuestro Reserve actúa en el ADN, cuando toda esa cantidad de antioxidantes atraviesan tu célula y van a la información genética de tus células, la empiezan a cambiar positivamente, empiezan a mejorar positivamente tu ADN, empiezan a hacer prevención inclusive de que tu ADN se transforme y de esta manera estamos contribuyendo a que tengamos gente mucho más sana. Entonces imagínense ustedes toda la prevención que podemos hacer desde el consumo de un antioxidante tan poderoso como es el Reserve. ¿Cuántos de nosotros anhelamos o pensamos que qué rico que hubiese existido algo como esto que tenemos en las manos, que es oro, señores? Esto es oro. Esto es oro para nuestro organismo y tenemos gente enferma en nuestra familia, quizá tenemos una cantidad de gente en nuestro círculo relacional con enfermedades, con patologías, que podemos darles nuestro Reserve para hacer que, para contribuir como coadyuvante a esas patologías. No estamos hablando de un producto curativo, estamos hablando de nutracéutica y eso es lo que debemos promocionar siempre. Somos una compañía de nutracéutica que está haciendo promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de todos estos nutrientes antioxidantes. Ahora, ¿qué más hace por ti el Reserve? Recordemos un poquito también la biología. Bueno, nuevamente la biología por allá en primaria nos enseñaban esto y nos enseñaban acerca de la mitocondria. Recuerdan que la mitocondria es una partecita muy pequeñita que está dentro de nuestras células y lo que hace ella, o sea, la función de ella es generar energía en nuestras células. Recordemos, por allá nos decían el ATP. Entonces, esto es utilizado como fuente de energía, de la energía química que necesitan las células para sus funciones. Pero también estas mitocondrias lo que hacen es que están involucradas en una cantidad de funciones de las células nuestras, están involucradas en toda la parte del envejecimiento celular y también el control de los ciclos de crecimiento de nuestra vida.
mantienen también concentraciones adecuadas ¿de qué? De calcio, de los iones de calcio en nuestro organismo, contribuyen también en la formación de algunas partes de la sangre, de algunas hormonas, como la testosterona, como los estrógenos. Y adicional a eso, por ejemplo, las mitocondrias que están en tu hígado están involucradas también en la formación de enzimas que desintoxican tu hígado de amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que hace el reserve? ¿Qué es lo que hace el reserve cuando estamos consumiéndolo? ¿Qué es lo que hace en la mitocondria? Pues lo que van a aumentar es las funciones de ella, aumentan la cantidad de energía y mejoran la funcionalidad de la mitocondria. Entonces vamos a tener células que tienen dentro de sí esa cantidad de mitocondrias completamente sanas. Todo eso hace nuestro antioxidante. Ahora vamos a una parte interesantísima porque esta parte es cuando no sé si ustedes de pronto han tenido la experiencia con algunas personas a las que les hayan vendido el Reserve o que estén consumiendo nuestro Reserve, que les hayan dicho que han bajado de peso, que es increíble, pero que están consumiendo Reserve y que se han tomado 1 o 2 o 3 cajas y que han bajado peso. Bueno, eso también es parte de mi experiencia con algunos de mis pacientes y es que el Reserve incrementa nuestra longevidad. ¿Por qué? Miren aquí esta gráfica lo ilustra muy, pero muy bien. Si comemos menos, podemos vivir más. Si comemos más o menos un 40% menos de calorías, podemos vivir un 30% más de vida, tenemos más vida. Y esto está comprobado científicamente, podemos ver muchísimos estudios al respecto de esto, pero la restricción de las calorías en nuestro organismo incrementa nuestra longevidad, hace que seamos mucho más longevos. Y hay mucha gente que en este momento, por todas las tendencias del antienvejecimiento, están dándose la oportunidad de quitar el azúcar de sus dietas. Y son gente que se le nota muchos menos años. Si nos damos cuenta, cuando perdemos grasa saludablemente a través de toda la tecnología que tenemos en Younes, nos vemos mucho más jóvenes, lucimos mucho más jóvenes. Cuando perdemos peso, y lo perdemos irregularmente porque aguantamos hambre, nos vemos viejos, cansados, agotados y todas nuestras células se deterioran. Pero cuando lo hacemos adecuadamente, y en este caso con el Reserve o en este caso con toda la tecnología del programa Zen Body, pues lo que hacemos es lucir muchísimo más jóvenes, porque en este caso y en el caso de Reserve, lo que estamos haciendo con los componentes que tiene es hacer una restricción calórica, pero por la imitación o porque el Reserve remeda completamente la restricción calórica y ya lo vamos a entender a continuación. Voy a explicarles 2 cosas aquí en esta gráfica y es la explicación de la restricción calórica y también de cómo el Reserve hace una protección del ADN. Entonces miren que aquí lo ilustra muy, muy sencillo. Esta es una célula. Este es un cromosoma y el cromosoma está aquí en el núcleo de tu célula y dentro de ese cromosoma está el ADN o están tus genes. Ahora, recordemos un poquito por allá cuando nos hablaban también en biología acerca de la genética y es que tú tienes ¿cuántos cromosomas? Tienes 46 cromosomas. Pero dentro de esos cromosomas, dentro de cada uno de ellos, tenemos entre 20 y entre 30.000 genes. Imagínense ustedes, tenemos entre 20 y 30.000 de estos genes. Ahora, estos genes tienen siempre una información o tienen un código. Ese código secreto, lo que hace, ¿qué hace ese código? Fabrica y fabrica y fabrica, es una fábrica. Imagínense que les estoy contando un cuentito aquí para que puedan entenderlo bien. Entonces recordemos, recapitulemos. Tú tienes 46 cromosomas, ¿sí? De esos 46 cromosomas que tenemos, dentro de ellos tú tienes entre 20 y 30.000 genes, ¿sí? Todos esos genes tienen un código, una información. ¿Y cuál es la función de ellos? Fabricar y fabricar y fabricar. Ahí hay una fábrica de muchas proteínas. Pero ¿qué hacen esas proteínas ahí? Lo que hacen es que cumplen con unas funciones en tus células. ¿Y cuáles son las funciones celulares ahí? Funciones en cuanto al crecimiento de tus células, de tus tejidos, del trabajo que hacen las células para poder apoyar funciones en tu organismo, tu pensamiento, la sobrevivencia, toda esa cantidad de funciones. Ahora, todos los genes que tú tienes en tu organismo no están activos, solamente están activos un 10%. Imagínense la cantidad de genes que tenemos dormidos o que tenemos latentes.
¿Qué es lo que hacen esos genes que están dormidos o están latentes? Ellos se activan. ¿Y cuándo se activan? Cuando hay algunas situaciones, digamos, específicas. Algunos van a permanecer dormidos toda la vida, ¿sí? Otros se activan cuando hay alguna situación de peligro, pero cuando hay una situación de peligro o una situación de amenaza en tu organismo. Por ejemplo, cuando tienes una enfermedad viral, bacteriana, una enfermedad degenerativa, una enfermedad crónica, o cuando hay traumatismos, cuando hay algún accidente, cuando hay algún caso específico como esos, ellos empiezan a trabajar y eso se llaman los genes de supervivencia. Entonces, señores, cuando ellos se activan empiezan a producir más proteínas y más enzimas. Y estas enzimas van a aumentar todas las funciones de tu organismo, de tus sistemas, de tus órganos. Es decir, señores, van a empezar a trabajar mejor tu sistema cardiovascular, va a empezar a trabajar mejor tu sistema inmunológico, tu sistema digestivo, va a mejorar la función de las células de tu cerebro, van a mejorar las funciones de tus pulmones, ¿sí? Lo más interesante de todo esto es que cuando hay situaciones de peligro y se activan estos genes, lo más importante que debemos tener en cuenta es que se activa una protección de tu ADN, una protección de tu información genética. Y eso es muy bueno porque no solamente hace, digamos que aumenta o mejora la longevidad, sino que está protegiéndonos de todo. Así que, ¿qué es lo que tiene en este caso el resveratrol? Contiene esa cantidad de polifenoles, recordemos que son todos esos colorantes que hacen protección y lo que hacen es imitar la restricción calórica, es decir, nos están protegiendo, nos están ayudando a controlar el peso, nos están ayudando a protegernos contra toda esa cantidad de agresiones. Miren, aquí está bellísimo cómo es nuestro ADN, cómo es que aumenta la cantidad de genes y de enzimas que empiezan a fortalecer toda esa cantidad empiezan a fortalecer nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros sistemas. Ahora, cuando tenemos hambre o comemos un 40% menos, pues indudablemente lo que estamos haciendo es una amenaza contra nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando sucede eso? Que se activan esos genes de supervivencia. Eso es lo que sucede. Y cuando hacemos una restricción calórica, pues claro que sí, cuando disminuimos esa cantidad de calorías, mejoramos nuestra longevidad y protegemos nuestro organismo porque las funciones de nuestro organismo están generándose en una forma mucho más adecuada. Pero ¿qué fue lo que hicieron los científicos de la compañía cuando crearon esta maravilla de producto nuestro? Lo que hicieron fue que a través del resveratrol, a través de esos polifenoles, imitaron esa restricción calórica. Es decir, que cuando tú tomas Reserve, ¿qué es lo que hace en tu organismo? Lo que hace es activar los genes de supervivencia, hacer de cuenta como si tú en este momento estuvieras en una situación de peligro. Y lo que hace es cuando se activan esos genes que están dormidos, pues obviamente tus sistemas van a funcionar mejor, tus órganos van a funcionar mejor. Todo en tu cuerpo va a funcionar mejor. Ahí está. Esa es la importancia que tiene el consumo del Reserve. Entonces, señores, podemos empezar a activar esos genes dormidos, que no solamente nuestro 10% esté funcionando, que estén funcionando muchos más genes para que estemos generando protección de nuestras células, para que la supervivencia de nuestras células mejore, para que de verdad empecemos también inclusive a hacer esa restricción calórica y empecemos a apoyarnos para poder disminuir la grasita corporal. Ahora, quiero darles ahora mismo una indicación y es que mucha gente nos consulta cuando una persona está en la época de la lactancia. ¿Qué deben hacer? Si deben o no deben hacer todo el programa del Reto Zen Body. ¿Qué es lo que les recomendamos a estas personas que están en esa temporada de su lactancia? Que consuman Reserve, ¿sí? Que consuman Reserve y que consuman proteína, porque estamos ayudando a que saludablemente estén perdiendo la grasita corporal, pero están aportando una cantidad de nutrientes importantes a su organismo y también de paso, indudablemente, mejorando esa lactancia, esa lechecita que está pasando al bebé. Ahora,
¿Cuáles son los beneficios del Reserve? Bueno, ya nos hemos dado cuenta un poquito cómo actúa, cuáles son los componentes, pero vamos a darnos cuenta un poco cuáles son. Y bueno, veo que nos estamos pasando de tiempo, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del Reserve? Tiene muchos beneficios. Uno de ellos, que es muy importante para que empecemos a proveerle nuestro producto a las personas que tienen en este momento algún tipo de patología cardiovascular, para actuar como un coadyuvante. Y para hacer prevención también de muchas patologías, funciona muy bien en toda la parte cardiovascular. ¿Por qué? Porque nos ayuda a dilatar un poco los vasos sanguíneos, a mejorar las capitas de los vasos sanguíneos, a hacer prevención de esta manera de la hipertensión. Es decir, que ya la fuerza de la sangre no va a ser tal en tu organismo para que empiece a hacer ese daño o ese deterioro de los vasos sanguíneos. Contribuye además el Reserve a mejorar la regulación de las grasas, contrarresta ese efecto del colesterol, pero miremos que aquí lo ilustramos muy bien. Este es un vaso sanguíneo sano, pero cuando empieza a acumularse la grasa en los vasos sanguíneos, miren lo que sucede. La luz de los vasos sanguíneos empieza a disminuir y cuando aumenta mucho más, pues empieza a ser un bloqueo y ese bloqueo lo que genera es arteriosclerosis, empieza a hacer taponamiento de los vasos sanguíneos. Acá se ve muy bien cómo este es un vaso sanguíneo normal, cómo empieza a formarse ese colesterol y ese triglicérido porque estamos comiendo mal, porque estamos aumentando la cantidad de grasas saturadas y empieza a disminuir la luz del vaso y la sangre inclusive se dificulta su paso. Ahora, ¿qué hace este Reserve por nosotros? Pues indudablemente lo que va a hacer es mejorar las condiciones de tus vasitos, disminuir esa cantidad de grasa, porque aumenta o fortalece, nos ayuda a fortalecer el colesterol bueno. Recordemos que tenemos dentro de los componentes importantes antocianinas, antioxidantes y ácidos grasos. Así que esos ácidos grasos disminuyen notablemente la cantidad de grasitas que están dentro de nuestros vasos sanguíneos. Además, el Reserve lo que hace es que contribuye a la función del tracto digestivo, a que la flora intestinal absorba muchísimo mejor los nutrientes y adicional disminuye también la absorción de los azúcares en nuestro organismo. Entonces estamos cumpliendo con una doble función con el consumo de nuestro producto. Ahora, es importante mirar algo y es que el Reserve ha sido elaborado con una tecnología de nanotecnología, es decir, que tenemos unos micronutrientes en un vehículo que es un gel. Y si empezamos a ponerlo en contacto con nuestras mucosas, es decir, desde que lo ponemos en el tracto digestivo, es decir, desde que lo ponemos en nuestra boca, y si lo ponemos sublingual, empezamos a mejorar la absorción del producto, de los micronutrientes. Y cuando ponemos algo sublingual, ¿qué sucede? Va a ir directamente a la sangre, empezamos a mejorar la absorción. Aquí hay una indicación increíble y es que hay muchas personas que han tenido algún tipo de cirugía bariátrica, donde hay disminución han recortado una parte del intestino o una parte del estómago. Entonces, esas personas son absolutamente candidatas a consumir el Reserve por la tecnología y por el vehículo en el que ha sido elaborado. Es importante tenerlo muy en cuenta para poder hacer una indicación precisa a ese tipo de personas. ¿Qué más hace el Reserve por ti? Fortalece el sistema inmunológico al activar a quienes, recordemos un poquito, activa esos genes que están dormidos en tu organismo, que están latentes, que solamente estaban actuando ese 10%, pero activa el resto y empieza a aumentar la protección de tu organismo contra los virus, contra las bacterias, contra otro tipo de agresiones. Entonces aquí es importante recalcar que la gente, por ejemplo, que se resfriaba con frecuencia, es muy candidata al consumo del Reserve. Personas que son alérgicas, que tienen asma, que tienen rinitis,
que tienen otro tipo de alergia de cualquier parte de su organismo, alergias de piel, son candidatas al consumo del Reserve por esa activación de esos genes que estaban allá dormidos. Entonces es claro que debemos consumirlo para prevenir. Ahora, nuestro Reserve contribuye también a la disminución del azúcar en la sangre. Recordemos entonces que los componentes de nuestro Reserve, que son antioxidantes, van ahí, recordemos, ocupan un espacio, el espacio del electrón que está cojito, de la molécula que está inestable o está cojita, que está oxidada y que está ahí en ese páncreas que no está funcionando adecuadamente. Y cuando esa molécula se convierte en una molécula que sí está estable, que está bien, que está apta para funcionar, entonces resulta que las células del páncreas están actuando adecuadamente y de alguna manera, aunque tengamos personas que tengan diabetes, que tengan hiperglicemia y que su páncreas estaba funcionando inadecuadamente, algún estímulo estamos generando con el consumo del Reserve para que ese páncreas nuevamente empiece a funcionar adecuadamente y con toda seguridad en algún momento el especialista le va a disminuir la dosis del hipoglicemiante que esa persona consumía, de la pepita o de la inyección que se aplicaba de insulina. Así que estamos mejorando la función del páncreas, señores. Estamos haciendo algo increíble para hacer prevención de ese daño del páncreas, del daño celular en el páncreas. Pero además nuestro Reserve contribuye con tu agudeza visual. ¿Por qué contribuye? Porque tiene unos nutrientes específicos que están nutriendo tu nervio óptico, que están nutriendo cada una de las partes de tus ojitos. Entonces, si tenemos niños que usan lentecitos, pues vamos a darles Reserve. Si tenemos chicos en los que queremos evitar el daño ocular, démosle Reserve. Si tú usas lentes, consume Reserve. Tú eres un candidato perfecto para que hagas prevención del daño que hace el Reserve, los oxidantes, perdón, en nuestros ojitos. Ahora, nuestro Reserve además contribuye con esos micronutrientes que tenemos, como atraviesan las membranas de las células. Recordemos la prueba de la que les hablé, la prueba CAP-E, y esa cantidad de antioxidantes atraviesan las membranitas de tus células. Entonces, van a llegar ¿a dónde? A tu ADN, a tu información genética, a tus cromosomas. Y lo que van a hacer, ¿qué es? Reparar el daño que hay en las células, repararlo completamente, quitar lo que no sirve, quitar lo que no funciona, quitar lo que no está bien en las mutaciones de las células, y que cuando se construyan células nuevas, por el efecto de los antioxidantes que están llenando el espacio que le hace falta a esas moléculas inestables, pues actúen mejor, funcionen mejor. Entonces quitamos el estrés oxidativo. Recuerden siempre las imágenes que les he presentado hoy. Recordemos la imagen de la pesita, donde aumentamos la cantidad de antioxidantes a través del Reserve y el daño oxidativo pues se va a ir de tu organismo porque va a suplir la cantidad de antioxidantes que tu organismo no puede generar porque le es insuficiente. ¿Qué más hace el Reserve por ti? Elimina también metales pesados. Bueno, hay muchísima gente en el planeta que está cerca de fábricas, cerca de sitios donde hay metales pesados, o que trabajan en fábricas o que trabajan en sitios donde hay metales pesados. Hay gente que se expone a todo esto que ustedes ven aquí en la diapositiva, al plomo, al bario, al estaño, al cobre, a todo esto, al mercurio. Y todo el tiempo están contaminando las células, y cuando hay contaminación de metales pesados, pues hay mutaciones y hay alteraciones del ADN. Y si hacemos que muchísima gente empiece a consumir nuestro Reserve, pues ayudamos a controlar y eliminar esa cantidad de efectos nocivos de los metales pesados, que lo que hacen es dañar completamente las células. Pero muchos de ustedes seguramente son deportistas o tienen dentro de sus prospectos gente que hace ejercicio, que hacen ejercicio de alto rendimiento, o que sencillamente les gusta hacer un poco de ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Y bueno, todos nos vamos a oxidar con el paso del tiempo, y cuando nos empezamos a oxidar porque pasan los años, perdemos fuerza, perdemos resistencia física,
nuestros músculos empiezan a adelgazar, empiezan a perder volumen. Entonces el Reserve, ¿qué es lo que hace? Aumenta la energía y la resistencia. ¿Por qué? Recordemos un poquito lo que hace en la mitocondria. Aumenta la energía de la mitocondria, y si aumenta la energía química de nuestras células, pues indudablemente vamos a ser mucho más resistentes, a tener mucha más fuerza. Entonces miremos que aquí aparece una serie de candidatos para el consumo de Reserve, y son todos los deportistas que en tu ciudad, en tu país, desde donde me estés escuchando, ya te vas a dar cuenta que aparecen en tu mente. Personas que pudieran ser una opción para ti consumir el Reserve. Pero también el Reserve, ¿qué más hace? Disminuye la fatiga de tus músculos. Cuando hacemos ejercicio y no calentamos adecuadamente o hemos hecho demasiado ejercicio, aparecen algunas sustancias que es la que producen dolor, calambres, y cuando consumimos el producto antes de una actividad física extenuante, pues indudablemente vamos a hacer prevención a toda esa parte de los efectos nocivos de esas sustancias que nos generan estrés en los músculos. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más hace el Reserve? Aumenta la resistencia contra la inflamación crónica. ¿Sí? Entonces, esta inflamación, muchas veces las inflamaciones crónicas generan temas como las artrosis, las artritis, todas esas artritis inflamatorias. Recordemos un poquito, quizá algunos abuelitos tienen las manitos con deformidades o deformidades en muchas de sus articulaciones, y con el paso del tiempo esa inflamación lo que hace es dañar la información genética, dañar el ADN. El resveratrol que tiene nuestro Reserve, esa cantidad de 75 miligramos de resveratrol, está comprobado completamente que ayuda a la inflamación de las articulaciones. Entonces, aquí aparecen otros candidatos a consumir Reserve, que son todas aquellas personas que tienen no solamente gota y artritis y artrosis, sino toda esa cantidad de procesos inflamatorios que muchas veces la gente le consulta o consulta al médico y ni siquiera se puede detectar alguna causa importante de esa inflamación. Inclusive aquí aparecen unos candidatos que son la gente que tiene fibromialgias y otra cantidad de enfermedades musculares e inflamatorias también de las articulaciones. ¿Qué más hace el Reserve? Hace prevención contra las infecciones urinarias y contra la formación de esos calculitos que ustedes ven aquí en los riñones. Sí, aparecen unas formaciones en toda la parte de los riñones. ¿Por qué hace ese efecto de cumplir con esa disminución de la formación de cálculos y de infecciones? Porque los componentes actúan como un antiséptico, es decir, que limpian las vías urinarias. Aquí aparecen también otros candidatos, las niñas o los niños que tienen infecciones urinarias con frecuencia. Consumir el Reserve con regularidad nos ayuda a fortalecer ese sistema inmunológico, a disminuir la cantidad de virus o de bacterias, en este caso de bacterias que habitan en las vías urinarias, y el efecto antioxidante nos ayuda a disminuir esa cantidad de formaciones de cálculos de diferentes materiales que se forman también en nuestros riñones. ¿Cuánta gente tenemos a nuestro alrededor que tienen cálculos renales y el manejo de ellos es bien difícil por los dolores que generan y por todas las complicaciones que generan? Ahora, es inevitable, el paso del tiempo nos va a generar alteraciones inclusive de la memoria. Hay pérdida gradual de la memoria. Quizá en este momento tú que estás escuchando esta capacitación dices, sí, yo tengo problemas de la memoria, y es inevitable que se nos empiecen a olvidar algunas cosas. Ahora, tenemos mucha gente que ya está sufriendo de problemas como el Alzheimer, tenemos también problemas de Parkinson, y muchas personas que están con alteraciones de nerviosas. ¿Y qué es lo que hace el Reserve? Lo que hace es que nos ayuda a aumentar la memoria, a aumentar el tiempo de reacción en nuestro organismo, incrementa todas esas funciones de las neuronas, nos ayuda a esa comunicación entre los neurotransmisores, entre las dendritas. ¿Recuerdan ustedes las terminaciones de las neuronas? Todo eso nos ayuda. Entonces, ¿cuántos abuelitos podemos ayudar con nuestra tecnología del Reserve? Muchos.
¿Cuánta prevención podemos hacer para que mucha gente no llegue a estas instancias de tener patologías como el Alzheimer y el Parkinson? Un montón. Tenemos en nuestras manos oro para hacer protección cerebral. Miren que esta imagen lo ilustra muy bien. La cantidad de antioxidantes que tiene nuestro componente, podemos empezar a hacer protección de nuestras neuronas, podemos empezar a prevenir muchísimas enfermedades, podemos aumentar toda la capacidad de nuestro cerebro, porque tenemos muchos estudiantes aquí en la sala, tenemos gente que tiene hijos que estudian en el colegio, que estudian en la universidad y que podemos mejorar esas funciones del organismo. Ahora, ¿cómo debemos tomar nuestro Reserve? El Reserve lo debemos tomar, digamos que acá no hay una restricción, el tope son 3 sobres, puedes tomar 1, puedes tomar 2, puedes tomar 3. ¿De qué depende? Depende de la necesidad que tengas. Si hay un evento agudo, por ejemplo, una infección en tu organismo, toma 3 sobres. Si lo que quieres es sencillamente hacer prevención de algunas patologías, de algunas enfermedades, toma 1. Si tienes alguna condición, sencillamente puedes apoyarte en nosotros para poder consultar cuántos deberías consumir y cómo lo deberías consumir. Pero ¿qué es importante resaltar? Y nuevamente lo quiero comentar, y es que la forma de gel que tiene y el concepto de nanotecnología, esos micronutrientes a través de los cuales se ha entregado el Reserve y en el gel que se entrega, pues mejora la biodisponibilidad ¿de qué? De todos los ingredientes, de esos 8 componentes que tiene el Reserve. Es decir, que digamos como la difusión de los componentes y la absorción de ellos ayuda a que actúe mejor. Por eso mi recomendación personal es consúmelo en cantidades muy pequeñas, poniéndolo sublingual, debajo de la lengua, para que pueda absorberse adecuadamente. Eso te permite que vayan esos nutrientes directamente al torrente sanguíneo, que se salte algunos pasos en el tubo digestivo. Lo demás lo puedes deglutir indudablemente porque la cantidad de producto es bastante, entonces no todo se va a absorber sublingual, pero es importante que lo tengas en cuenta. Ahora, tenemos quizá algunos candidatos que sean de la comunidad islámica, no lo sé, y es importante que lo sepas que nuestro Reserve tiene certificación halal, es decir que esto sí es permitido por la religión islámica y ellos tienen algunas restricciones y algunos requerimientos importantes de higiene, de salud, y es importante que lo sepas, que tiene ese tipo de certificación. Ahora, para concluir todo lo que yo les he dicho esta noche, en conclusión, lo que tienes en las manos, sí, señores, es oro y es un oro tan importante que está haciendo un estímulo en todos esos genes que teníamos dormidos hasta el momento. Y lo que está haciendo es ayudarte a que te defiendas adecuadamente de situaciones de peligro en tu organismo, pero que aunque no tengas una situación como una enfermedad o un traumatismo, pueda el producto nuestro, a través de toda la tecnología, hacer de cuenta como si estuvieras en situaciones de peligro para que active esos genes que están dormidos y que tus órganos y que tus sistemas funcionen adecuadamente. Entonces, de esta manera, si tu organismo requiere algún proceso para desinflamar, eres candidato a consumir Reserve. Si tu organismo necesita que se desoxiden tus células, eres candidato. Si tu organismo necesita que disminuyas la cantidad de virus o de bacterias porque hay un evento en tu organismo, ahí lo necesitas. Si necesitas normalizar las cifras de azúcar en la sangre, tú lo necesitas. Necesitas consumir nuestro Reserve para poder que tus funciones estén dándose adecuadamente, porque sí, señores, tenemos un antioxidante poderosísimo y lo que hace es que nos ayuda a tener una larga vida. Así que los que estamos aquí, que constantemente estamos consumiéndolo, dentro de 5, dentro de 10 años vamos a lucir no solamente físicamente mejor, sino que vamos a tener una condición de salud óptima. Vamos a darle gracias a que estamos haciendo una prevención. El Reserve sí es una fuente de protección contra todos los radicales libres, porque cada vez nos vamos a dar cuenta que las capas de ozono van a destruirse más,
que la contaminación va a seguir aumentando. No hay una forma adecuada de protegernos si no es consumiendo algo como todo lo que tenemos en este momento. Entonces, el Reserve nos entrega de inmediato nutrientes, de inmediato energía, de inmediato nos va a mejorar toda la parte del enfoque de la concentración y de todo lo que el organismo necesita para hacer la prevención que siempre hemos requerido. Así que activa, como dice esta última diapositiva, activa tus genes, activa tus enzimas, toma Reserve y ten una larga vida.